Desde que prendí ese nombre, ¿qué calle? Haram. Una pregunta que no tiene nada que ver. Sí. La manifestación que hubo hoy en Tel Aviv de los Tuani, ¿de qué es? Es por... hay un problema con los inmigrantes ilegales, que se está pasando toda una ley al respecto. Un poco separado de lo que estamos viendo. O sea, de hecho, Pero nada más. ¿cuál es la idea esta de una zenut? ¿Cuál es el concepto este del zenut cultural? ¿Se acuerdan de algo de eso, no? No. Sí, que era como no políticamente, que no teníamos que tener acá un estado político, sino como un movimiento cultural judío, como si fuera un... Correcto. Muy para bien. no pasar por encima de los derechos de los que vivían igual. Correcto, muy bien. ¿Se acuerdan un poquitito de quiénes eran los que estaban postulando eso? Muchos de izquierda, muchos Buber, pensadores. Santa Italia. Sí, salía. Toma punta. Un segundo. Voy a parar un segundo esta proyección porque quiero explicarles algo. Al principio de la secuencia de clases hicimos algo que no sé cuántos de ustedes escucharon, así que voy a aprovechar de decirlo de nuevo, porque creo que es básico para entender toda esta situación. Les va a servir también para entender cómo tomar decisiones en términos políticos. No qué decisión tomar, sino cómo tomarla. ¿Ok? Esa es la cabana de lo que voy a enseñar hoy. No necesariamente es política contingente. Va a resultar que también tiene algo de política contingente, pero la cabana fundamental es que entiendan cómo se toman las decisiones en términos de política. No solo de política, también en religión. Hay un problema fundamental con el que comenzamos. Dios, de acuerdo a la filosofía judía, ¿sí? Yud, Gimel y Karim, Dios hace todo lo que sucede. ¿Y cuál es el objetivo que Dios tiene para hacer todas las situaciones en las que nos enfrentamos? Como estábamos viendo recién con Javá, ¿cuál es la ¿Perdón? Que nos unamos más a él. Que tomemos la decisión si queremos unirnos. Y eso es básicamente el concepto del libre albedrío. Yo puedo optar por unirme a Kadosh Baruj Hu o no. Y eso en todos los aspectos. A continuación... Correcto. Es como la base del tema, exactamente. Ahora, hay un punto más. El ser humano está compuesto por dos partes. Guf y Neshama. La Neshama tiene dos componentes. La componente personal individual y la componente grupal o nacional, y si quieren humana. Entonces voy a hacer un poquitito el mismo tipo de esquema de aquí, lo voy a hacer acá. Entonces un Adam, qué bueno tener lápices que escriben, tiene Guf y Neshama, y la Neshama tiene dos partes, una parte personal o sí, Ishi, ¿sí? Personal lo voy a poner castellano. Y hay una parte que es grupal. Yo tengo una manifestación mía que es grupal y una manifestación mía que es individual. ¿Qué es lo que es la Neshama? Lo estudiamos el semana pasado. La Neshama es una fuerza que nos hace ver el mundo intelectualmente, y el Guf es algo que nos vuelve concretos. Esa es la cabana de las dos cosas. ¿Ok? Este es el esquema. Eso significa lo siguiente. Yo cuando veo el mundo, y obviamente en distintos niveles, cuando yo veo el mundo, yo veo una cosa, yo me puedo relacionar con esa cosa en distintos niveles.
si quieren de abstracción y si quieren espirituales. El primer nivel es la cosa en sí. Yo tengo este papel, y este papel es un papel, azul. Yo puedo decir, no, esto es impresionante, tiene tramas, tiene polímeros, tiene toda clase de cosas, increíble. Como segundo nivel también es cierto. Puedo ir más allá. Esto es producto de la tecnología, no sé qué. Puedo ir más allá. Puede ser producto de la tecnología, de la sabiduría del ser humano. Puedo ir más allá. El ser humano tiene control sobre la... y esto es una muestra. Puedo ir más allá. De alguna forma Dios nos dio capacidad de controlar la... Puedo ir más allá, etc. Puedo seguir aumentando el nivel de abstracción y si quieren espiritual. Esa capacidad de ver el mundo de distintas formas está innata en la Neshama. ¿Se entiende hasta aquí? A nivel contrario, el Guf lo que intenta hacer es que yo vea la cosa concreta. Solo lo concreto, solo lo específico. Si tengo claro esas dos cosas, entonces ahora tiene mucho más sentido entender cuál es la diferencia entre la visión grupal y la visión individual del mundo en el punto de vista judío. ¿Qué significa que yo tengo una visión individual del mundo? Significa que yo percibo el mundo fundamentalmente desde yo persona, en términos concretos como yo. Yo no tengo una percepción de mí trascendente más allá de quién soy yo en este momento. Y por lo tanto, me vuelvo, independiente de que sea un nivel espiritual elevado, veo el mundo egoísta. Pero no egoísta mal, egoísta en mi descripción del mundo. Y ojo, todas las descripciones estas de los distintos niveles, como vieron, en el fondo son reales. Esto sí es un papel, sí es un montón de pulpa de lo que fuera, y sí efectivamente es resultado del control del ser humano, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que digo en cada etapa es distinto, pero en cada etapa es correcto. Mi libre albedrío, por lo tanto, y así lo pone el Ramjal, por lo menos con lo que hemos estado estudiando, desde donde sale todo este concepto, mi decisión de libre albedrío es cómo quiero ver al mundo. Si lo quiero ver más abstracto y más espiritual, o lo quiero ver más concreto e irrelevante. Esa es mi decisión. Y mientras más elevado yo lo veo, más me conecto con lo trascendente. Mientras más me conecto con lo trascendente, más directo es mi contacto con Akadosh Baruj Hu, porque obviamente cada vez rescato más la relación de la cosa con Akadosh Baruj Hu directamente. ¿Ok? Y por lo tanto mi vida yo la vivo más cerca de este contacto con Akadosh Baruj Hu. ¿Se entiende hasta aquí? Chicas, suena muy volado lo que estoy diciendo, pero 2 segundos y voy a tratar de bajarlo completo. No hay que aprender a utilizar las dos cosas. ¿Qué? Las dos cosas son correctas. El punto es qué es lo que yo hago mi Ikar, qué es lo que es lo fundamental en mí. Pero, Mi Neshama o mi Guf. No puedo hacer que los dos sean fundamentales. no puedes- Uno responde no. al otro siempre. Puedes Hay hacer que cosas buscar el equilibrio entre uno y otro. O sea, El equilibrio significa yo quiero un poco de esto y un poco de esto. Y si digo que los dos son iguales en importancia, entonces tengo una tremenda disyuntiva permanente. Hay veces que voy a querer hacer esto y hay veces que voy a querer hacer lo otro, y van a ir contraponiéndose uno con la otra. Y mi visión del mundo en algunas cosas va a ser esquizofrénica, vamos a decirlo así. Como a veces voy a ser súper fiel, a veces voy a ser súper infiel. A veces voy a comer kasher, a veces no voy a comer kasher. A veces voy a portarme como un ser humano elevado, a veces no. El problema es que be'etzem, eso significa que el que tiene control es el Guf, el cuerpo. Porque cuando a veces tiene control la espiritualidad, en realidad es un evento, no es algo que esté definido en la persona. Es un tema más largo, pero be'etzem no puedo tomar más que una decisión, o para un lado o para el otro siempre. Y como hemos dicho, mi esencia puede ser espiritual o mi esencia puede ser física. Si mi esencia es espiritual, mi cuerpo es un tafel, una cosa secundaria pero requerida, necesaria. Pero secundaria,
O puede ser que lo veo al revés. Mi cuerpo es lo fundamental en mí. Yo soy un cuerpo que tiene una neshama. En esas condiciones, yo principalmente soy un cuerpo, pero tengo una neshama, y la neshama aporta a la parte espiritual de mi vida, que me mantiene vivo, lo que fuera. Pero no puedo hacer que los dos tengan el mismo nivel, ¿ok? Eso es, después como explayarnos un poco más, pero ese es el concepto. Cuando yo lo veo, eso reflejado en lo personal, entonces en lo personal puedo tener, de nuevo, la visión concreta, que es solamente yo, o la visión de un yo trascendente. Yo como persona, y por lo tanto trascendente en lo que a mí me pasa, le pasa al resto, lo que a mí me importa, le importa al resto. Yo quiero lograr algo a nivel más trascendente. Y lo mismo a nivel grupal. A nivel de grupo, ¿queremos conseguir algo o solo nos preocupamos del grupo? ¿Ok? Eso es por encima este concepto. Entonces, en función de eso, y de la existencia de la vamos a ver si esta cosa funciona. Sí, excelente. Este es un dibujito que hice para tratar de explicar exactamente este punto. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Si ustedes se fijan al principio de la historia del Yadut, del sionismo, perdón, ¿puedes apuntarlo un poco más hacia acá? ¿Se ve un poco mejor? ¿Verdad? Sí. Está bien ahí. Está bien. ¿Apaga la luz? No, está bien. Si ustedes se fijan al principio del mundo del sionismo, no había, de hecho hasta los 60, no había ninguna discusión que existe una diferencia entre Israel como nación respecto del resto. Y de hecho, tanto la ley la ley del retorno, por ejemplo, cuando surgió la ley del retorno, era una ley que asumía que había una diferencia y por lo tanto cualquier persona tenía derecho, cualquier persona judía alágicamente tenía un derecho a estar acá. A medida que fue pasando esa generación, y a partir de finales de los años 60, comienzos de los años 70, desapareció esa visión. Y ahora Israel pretende ser fundamentalmente una sociedad democrática. Si ustedes se fijan un poco en cómo está distribuido en el mapa, se van a ver que los grandes del Yahadut, los Gedolim, tienen un equilibrio entre un grado de individualidad y un grado de su percepción personal como alguien grupal. Al mismo tiempo, saben que tienen que estudiar en forma individual y tienen su propia relación con el Kadosh Baruj Hu. Por otro lado, saben que tienen un rol que cumplir a nivel social y lo cumplen. Tienen una visión de Abat Israel, por ejemplo, que es típicamente de los Gedolim. Viven en función mucho de Am Israel, pero tienen su relación directa con el Kadosh Baruj Hu muy sólida. Están como más o menos en el equilibrio ahí. Pero se perciben fundamentalmente en el eje, en este otro eje, planteé la espiritualidad contra el materialismo. Si ustedes se fijan, la espiritualidad es lo que los marca. Su visión del mundo, por lo tanto, es una visión fundamentalmente espiritual. ¿Ok? Eso es en los Gedolim. ¿Qué pasa con la gente? Nosotros. ¿Dónde estamos parados nosotros? Cada uno de nosotros tiene una visión que tiene una parte individual, una parte de grupal, una parte de espiritual, una parte de material. Cuando en el fondo yo digo que ya no hay espiritualidad importante o no hay Bijlal, estoy en esta parte de acá donde la espiritualidad es irrelevante. O irrelevante o inexistente en el extremo. ¿Ok? Cuando estoy en esta zona de aquí, estoy explicándoles un poco el diagrama antes de que nos pongamos a conversar. Cuando estoy en esta zona de aquí, en el fondo tengo un poco de espiritualidad existe, es relevante, pero no necesariamente es
lo fundamental de mi persona. Hay una mezcla, como tú planteabas. En el fondo, a veces un poco, a veces otro poco. No necesariamente hay un calce. Y cuando paso de aquí hacia acá, cada vez es más central en mí mi espiritualidad. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? ¿Más o menos? Imaginemos un poco cómo piensa una persona de izquierda en Rusia, antes de meternos en Israel. ¿Cómo piensa una persona de izquierda en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de la caída del muro? ¿Cuál es la lógica? En términos de espiritualidad, ¿hay espiritualidad o no hay espiritualidad? ¿Puedo hacer una pregunta antes Sí. de seguir? Porque Sí. no entendí. O sea, el individualismo y el sentimiento grupal ¿es siempre en base al judaísmo? Porque, No, por ejemplo, una no, persona stop. socialista tiene mucho Es sentido exactamente grupal. lo mismo. En eso exactamente estoy tratando de ejemplificar. Digamos una persona socialista de la Unión Soviética, feliz con el muro, con todo el cuento que había en la Guerra Fría. ¿Dónde estaría? En términos de espiritualidad, ¿cuál es su visión de la espiritualidad? Cero. Cero. Es irrelevante. En el mejor de los casos, en realidad toda la espiritualidad no es más que opio. ¿No? En el fondo solamente algo que se usa para controlar a las masas. Están aprovechándose de nosotros a través de este cuento, estos mitos religiosos. Así que la espiritualidad es inexistente. Estamos en el extremo hacia acá. En términos de mi valoración como persona, ¿qué soy yo? ¿Soy más social o soy más individual? Social. O sea que estoy en esta zona de acá. En alguna parte estoy puesto en esta zona de acá. ¿Se entiende? No, ya acabo de entender el cuadro, ¿no? Ah, no, por eso estoy explicándolo. De hecho, estoy tratando de explicarlo y ejemplificarlo. ¿Qué pasaría con alguien de Estados Unidos en la época de los años 60? Arriba. Correcto. El capitalismo es fundamentalmente basado en el egoísmo. ¿Sí? Eso es lo que planteó la mano negra y todo, ¿cierto? La mano invisible, eso, del mercado. En el fondo es un comportamiento que está basado ciertamente en el egoísmo de la gente. Y funciona muy bien en un montón de aspectos. Entonces en el capitalismo, en el extremo del mundo así no religioso, el capitalismo no religioso, laico, 100% laico, está aquí. ¿Se entiende? Y en esta zona está el mundo intelectual de la derecha, y en esta zona está el mundo intelectual de la izquierda. ¿Y nosotros dónde estamos? Depende. Una persona litaí normalmente, este es completamente sujeto a discusión, esto no es toda la llamada, una forma de graficarlo para que ustedes tengan la idea, voy a explicar después de dónde viene. El movimiento litaí es el movimiento de las yeshivot, donde la gente se sienta a estudiar y esa es su función del mundo, estudiar. Pueden estar en desacuerdo, pueden estar en acuerdo, no es relevante para la discusión que estamos aquí, ¿ok? ¿Dónde están parados? Claramente hay una componente muy importante, al menos teóricamente, del punto de vista espiritual, ¿correcto? Tiene que ser algo en la Torá, en su relación con la Torá, y eso es una cosa muy fuertemente espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero es una cosa personal. No hay un tema grupal. Cada uno con lo suyo, cada uno hace sus propios hidushim y tiene que destacar en su relación particular, y todo lo que pueda tener que ver con el mundo social tiene un valor menor en algunas partes. Y si ustedes se fijan, por eso lo dibujé acá arriba, es más individual, ¿sí? Hasta el extremo, ¿no? Pero fundamentalmente espiritual. En el mundo jasídico, y parcialmente también en el mundo sefaradí, también hay una tendencia, en ambos hay una tendencia más fuerte hacia lo grupal. Hay una sociedad que funciona mucho más cohesionadamente, mucho más ¿cómo se dice? Una sociedad más cálida, más
más contenedora, esa es la palabra que quería usar, más contenedora. Y es mucho más importante entonces pertenecer en términos sociales que la pertenencia individual. Y por lo mismo, eso estaría más de este lado. El mundo de Dati Leumi, si ustedes lo ven, está diseminado en mucho. Hay gente que es Dati Leumi, que en el fondo no es mucho más allá que conservadora, en términos de lo que sería en Hul, solo que sabe mucho más Torah. Entonces están en alguna parte por aquí. Y hay gente de Dati Leumi que es muy fuerte y que puede estar, los Gedolim del mundo de Dati Leumi también están ahí junto con el resto de los Gedolim. No hay un Hiluk muy fuerte. Ejemplo de la cosa es, por ejemplo, el Rav Kook. El Rav Kook era el Gadol era uno de los Gedolim más importantes de la generación de Rav Kook. ¿No? Estaba en el centro, obviamente estaba con un amor a Am Israel impresionante. Obviamente tenía una relación muy fuerte propia con el Kadosh Baruj Hu, y obviamente estaba tratando de hacer luz. Obviamente estaba en el centro, estaba muy equilibrado junto con otros. Había otros que también estaban muy equilibrados en ese tiempo. No era el único. Ahora, a medida que esto es una primera cosa para entender. Entonces, en esta lógica se puede entender un poco más dónde está parado. ¿Qué es lo que sucede hoy en términos políticos? ¿Qué es lo que sucedió en la década de los 70, que es donde estábamos discutiendo? ¿Qué pasó en la década de los 70? La gente que estaba en la década de los 70, vimos que hubo un cambio de guillá, una forma distinta de aproximación al mundo en la década de los 70, que es lo que quiero mostrarles un poquitito. Y eso básicamente fue porque empezó a desaparecer el mundo. Por un lado, se polarizó en el fondo, no es que desapareció, se empezó a polarizar. Hubo cada vez menos gente aquí y cada vez más gente se separó. Porque este mundo se potenció mucho con la guerra del 67 en particular, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? El mundo de Dati Leumi creció muy fuerte, el Gush Emunim al principio de los años 70. Este mundo creció mucho. Hubo un movimiento de Teshuvá enorme que nutrió tanto el mundo del Litaí como el mundo hasídico y como el mundo de Dati Leumi, pero fundamentalmente el mundo de Dati Leumi. Por otro lado, la izquierda del mundo de lo que estábamos describiendo antes, el mundo intelectual, se volvió cada vez más aséptica y cada vez más laica, cada vez menos relacionada con la Yahadut. Entonces se fue más hacia este extremo. O sea, se separó el mundo. Obviamente el Dati Leumi se está moviendo, y no solamente el Dati Leumi, también hay movimiento litaí que se desplaza un poco hacia acá, y también hay movimiento hasídico que se desplaza hacia acá. Por eso te estoy como caricaturizando un poquitito el esquema. ¿Puede cambiar? Sí, vamos. Una última cosa antes de continuar. Esa es la luna. Una última cosa es que también algo que vimos en su momento cuando estábamos hablando de la introducción de este ciclo es que una cosa es lo que pasa en la cúpula. Es decir, hay gente que sabe lo que está hablando. En términos de Yahadut están los Gedolim. En términos de intelectualidad están los profesores. En términos de los partidos de fútbol está el entrenador y el equipo. En términos de los partidos políticos está la cúpula del partido. La gente sigue, y la mayor parte, mientras más abajo está uno, menos entendimiento está, más alejado de entender lo que está pasando arriba. Eso es claro, ¿no? ¿Relativamente claro? Entonces, cuando yo mostré ese esquema de mundo Dati Leumi, Jaredí, arriba, abajo, lo que fuera, esos son las cúpulas. Pero no necesariamente es como la gente lo percibe. Y esto es un punto fundamental para entender también. Quiero primero distinto. En realidad yo tendría que haber dibujado la cosa así. No con circulitos, sino más o menos así. Aquí están los Gedolim, que están bastante en el centro, pero eso es solamente la cúpula. La gente tiende a desplazarse como los partidos políticos, como los partidos de fútbol. Me gusta ese ejemplo, creo que lo di también en ese tiempo. Cuando una persona
es hincha de Boca Juniors o de River Plate o de Platense o cualquiera de los otros partidos del lugar, o de América y de, ¿cómo se llaman los que están en contra de la América? Chivas. El Chivas o lo que fuera, ¿ok? Entonces, los jugadores de Edsel los compran y se transfieren de unos a otros. Y nadie se enoja a nivel de la directiva. Compran el pase y el jugador pasa de un lado para otro. Se contratan a uno que era el entrenador de no sé dónde y empieza a ser el entrenador de acá. Nadie se enoja, porque todo el mundo entiende que se trata de fútbol y estamos hablando de aquí. En términos de las masas, la gente considera que es un crimen o que es una traición. Es que hilo que se vendieron son capaces de venderse a la mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambiaron de partido. Es porque no entienden, porque están alejados del centro. En términos de lo que sucede, la gente caricaturiza y pone blancos o negros en cosas donde hay colores. ¿Ok? Y esto es muy importante para entender. ¿Cómo funciona todo esto con lo que estábamos conversando nosotros? En Sionut, el mundo tiene un problema enorme. En Sionut hay mucha gente, la mayor parte del mundo sionista, 2/3 del mundo sionista, en el fondo no tiene una guía, una forma de aproximación al mundo que tenga que ver con espiritualidad. Está el mundo sionista cultural, que tiene la visión académica. La visión académica es absolutamente laica. No tiene y no incorpora, en el fondo, una visión espiritual del mundo. Y por lo tanto está en el último cuadrante de allá, al fondo. Si es de izquierda, si es de derecha, lo me llané. Si ustedes ven desde el punto de vista del sionismo no cultural, ahora del sionismo práctico, que fue el que heredó al sionismo original de Herzl y de Weizmann y de Ben Gurión y lo que fuera, el sionismo práctico entendía que había una diferencia entre el Yehudí y el no Yehudí, pero esa diferencia se fue diluyendo, porque la diferencia entre el Yehudí y el no Yehudí es una diferencia espiritual. Entonces tenemos hoy, por ejemplo, partidos que son sionistas como Israel Beiteinu. ¿Qué es lo que es Israel Beiteinu? ¿Alguien conoce? Es el partido de los rusos. Los rusos que no necesariamente son judíos, de hecho hay un porcentaje alto que no es judío. Y dicen, Israel también es mi casa. Yo Israel Tzabá, pago impuestos, vivo acá, traigo mi cultura, aporto mi cultura, recibo cultura, yo vivo acá. Soy parte del mismo Am. Y por lo tanto, Israel Beiteinu. Israel es nuestra casa también. De ahí viene el partido. Desde el punto de vista espiritual, la única parte que se mantiene sionista con espiritualidad de por medio es el mundo de Atileumí, que se llamó, a partir de la visión de política, se llama el nuevo sionismo, el neosionismo. ¿Okay? Los tres grupos que yo describí aquí, el práctico, el cultural y el religioso, ¿sí? No, el religioso no lo había descrito. Los tres se convirtieron en el sionismo clásico, que casi desapareció, en términos estadísticos casi ya no existe, y nos quedan fundamentalmente dos nuevos grupos de sionistas. Están los sionistas culturales, que son los que se llaman los post-sionistas, y están los sionistas religiosos, que son los neosionistas. Los sionistas hoy tienen muy poca cabida, porque independientemente que hay mucha gente que se dice sionista, ¿okay? Hay mucha gente, y es casi un insulto en Israel decir que una persona no es sionista. Es casi como escupirle la cara, decirle a alguien que no es sionista, en el mundo laico sobre todo. Pero el concepto de sionismo se convirtió en exactamente lo que dijo Barak. Y aquí hay un problema grande. Barak dijo en el año 2001 que tenemos dos posibilidades antes de hacer el pacto, tratar de hacer el pacto en Camp Davis con Arafat. Ehud Barak dijo que tenemos dos opciones en Israel: ser un país apartheid o ser un país democrático. Si somos un país democrático,
entonces tenemos que deshacernos de los territorios en los que los árabes son mayoría. Eso lo comentamos la vez pasada, me parece. No nos queda otra que deshacernos, porque en términos democráticos hay una bomba demográfica que nos va a ganar. Los árabes van a ser más que nosotros. Y por lo tanto, todos los territorios, no hay ningún mapa por acá, pero todos los territorios donde los... gracias. Todos los territorios donde los árabes son mayoría, por ejemplo, en la zona de Yehud de Shomron o Cisjordania o los territorios en disputa o como quieran llamarlo, ¿okay? En esa zona hay 2.500.000, 2.600.000 palestinos viviendo, musulmanes, y hay 750.000 judíos. Claramente nos ganan, no hay ninguna duda. Una duda que tuve siempre, ¿esos árabes que viven ahí son israelíes No, o no? no. No votan. No votan. ¿Y en qué nos importa? ¿El territorio de quién es? Nuestro. ¿Sí? Pero ahora se los dimos. ¿Sí? Ni se lo hemos dado, ni es nuestro, y está en disputa. Todo ese Gaza territorio. también está en disputa. Gaza fue entregado a la autoridad Ok. palestina. Yo pensé que sí. El problema grande es que en el norte también son mayoría los árabes. O sea que, perdón. Y en el sur hay una parte donde también son mayoría los árabes. Perdón, Entonces, pero sí. una cosa más. Tenemos que hacer la parte básicamente. Si eso llega, ahora está en disputa, si se decide, bueno, es de Israel, tiene que nacionalizar a todos los árabes que hay ahí. Esa es la idea. Ay, entonces sí son mayoría. No, o sea, si incorporamos a todos, entonces son mayoría. Claro, sí, ya. Y ahí estamos listos. Pero Ok. aparte, si nos quieren matar a todos, ¿cómo los dejamos todos? Eso es un tema casi tangencial aquí, casi un detalle de la vida. El punto fundamental es que si yo quiero que Israel sea una ciudad, un país democrático, entonces tengo que enfrentarme al hecho que tengo que entregar territorio, porque si no, no va a ser democráticamente israelí. Va a ser árabe. Al Assad que decida incorporar los territorios y que siga siendo un país judío, entonces no me queda otra que decir que existen dos tipos de ciudadanos: están los judíos y los que no son judíos. Y los que no son judíos no tienen los mismos valores, no tienen los mismos derechos que los que tienen los judíos. Y por lo tanto tenemos un país apartheid. Lo que dijo Barak es correcto. 100% correcto. Desde el punto de vista occidental, laico, en que la religión es religión, primero que nada, y no tiene más que un aporte cultural, si quieren, entonces lo que dijo es preciso y efectivamente, como dice Tzipi Livni, uno tiene que tomar decisiones duras y tiene que entregar. Desde el punto de vista religioso judío, ya sea Dati Leumi, Haredi, Hasidí o quien sea que esté hablando al respecto, entonces hay diferencias, porque no es lo mismo Am Israel que el resto de las naciones. Y si no es lo mismo Am Israel que el resto de las naciones, entonces el concepto de democracia no aplica como aplica en Occidente. Y este es el punto crítico donde todo el tema da vueltas. Ustedes tienen que optar. Ustedes tienen que tomar una decisión. Esto es un tema que yo quería tratar mucho más en adelante, no ahora, pero este es el punto básico de todas las decisiones políticas que suceden en Israel. Tienen que optar. ¿Ustedes creen que los judíos tenemos un apego especial, tenemos un derecho especial a la tierra? Si es así, hay dos posibilidades: que sean nazis o que tengan una visión religiosa del mundo, en algún nivel, al menos social. En esas condiciones, si son nazis, nadie va a estar de acuerdo con ustedes. El problema es que el sionismo laico de derecha, en el fondo lo que está planteando es: no existe una razón intrínseca espiritual, no hay diferencia espiritual, y sin embargo los judíos tenemos derecho, y eso es nazi. Esa es la definición de una postura nazi. Y entonces lo que pasó en 1975, si no me recuerdo, que es que en las Naciones Unidas se aprobó una resolución de la Asamblea General que decía que sionismo es una forma de nazismo. En el fondo es cierto. Nos puede doler, puede ser políticamente incorrecto,
pero no me queda otra que decir que en algún nivel tienen razón. El Ainken, a menos que yo diga, no, yo tengo una diferencia porque yo soy yehudí, y como yehudí, esta es la tierra de los yehudim. Si es así, hay una diferencia completamente distinta en otro marco y que no tiene que ver con que estos sean mejores, peores o lo que fuera. Esta es mi tierra, el otro vive en otra tierra. Como por ejemplo, en Chile, en Argentina y en otros lugares, hay, por ley, el presidente tiene que ser de una religión en particular, cristiano. No, en Argentina. Se cambió en Argentina. No jodan, se cambió para Menem. Pero Menem juró primero como cristiano. Se convirtió y una vez que estaba... Se Lo hizo para que convirtió... su hijo fuera. No, Se convirtió para ser presidente y una vez que ella fue presidente reformó la constitución Para que su hijo pueda ser. O sea, cualquier. Tagle no saldría, en Argentina tampoco saldría nadie que no fuera cristiano. Porque en el fondo, Bueno, este pero concepto no de... hay judío que en la ciudad de Buenos Aires. Dicen que es judía igual. Bueno, claro, dicen que es judía cristiana. Sí, pero ella misma se dice cristiana. Y no solamente eso. En la ciudad de Buenos Aires. Chicos, chicas, y Berman, dale, no. Bueno, Dale, no menciones, no vamos a entrar en política de Argentina consecuencia. No, No, pero puedo hacer A ver, mandamos todos los. hasta aquí. No quiero entrar en política contingente argentina, particularmente no. Yo entiendo eso que vos decís de el sionismo de derecha no religioso, igual nazismo en un punto. Bueno, lo entiendo perfecto. Ahora, de una forma religiosa vos decís, esta es nuestra tierra, porque es nuestra tierra, que es lo que yo creo que seguramente es lo que todos creemos acá. Pero, ¿cómo vas a las Naciones Unidas y decís eso No con puedes. gente que no cree? No cree en eso. El problema fundamental es ¿por qué tengo que ir a las Naciones Unidas? Porque Las Naciones Unidas es un organismo democrático internacional que se basa en lucha de poderes. Eso es el funcionamiento de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas era pro-israelí hasta el embargo del petróleo. Tajes. Y después estaba dirigida por un nazi, ha escuchado a terroristas, ha defendido a terroristas, tiene organizaciones especialmente para atacar a Israel. De 21 hasta hace 2 o 3 años atrás, 21 resoluciones del Consejo de Seguridad, de cada 21, no me acuerdo cuántos eran 21 resoluciones en contra de Israel del Consejo de Seguridad, y había una en contra de Libia que había matado cientos de miles de personas. O de Siria, no hay ninguna resolución, o 2 o 3 resoluciones después de 200.000 muertos que lleva su guerra civil. Entonces, Hay ¿te una o gusta dos. retirar de la ONU? No, porque en el fondo aquí hay un problema básico. De nuevo, volvamos a nuestro esquema. ¿Dónde estás parada? ¿Aquí en el extremo? ¿Aquí en el extremo? ¿O aquí en el medio? Si estás en el medio, entonces tienes un flor de problemas. ay, gracias. Sí, es porque, te voy a decir por qué. Porque es una situación inconsistente. Por un lado, hay una visión occidental y por lo tanto tengo que ir a la ONU y tengo que hacer toda presión política y tengo que hacer y eso es lo que va a conseguir. Por otro lado, tengo una sensación religiosa en algún lado, pero la sensación no te justifica nada. Ese es el problema. Yo no estoy diciendo que está bien ni que está mal, ¿ok? Eso no, yo estoy diciendo que es inconsistente, lo que no implica nada. Puedes tomarlo, puedes dejarlo, cosa tuya. Mi punto es... O sea, que es nada. Es lo mismo que la nada. Y tampoco lo... Israel tiene un problema. Está hecho para que tomemos decisiones. Y nos fuerza a tomar decisiones. Israel es un país hecho Está bien, para pero que si no Israel- podamos estar tranquilos y dejarnos llevar tranquilos por la marea. Porque No, no sí, me estoy dando funciona. cuenta de eso. No funciona. Pero si Israel mismo dice, es el único país occidental en un mundo oriental. Perdón, Entonces tiene ¿eso que... es bueno? Es No, no cierto. estoy diciendo que sea bueno, no. Estoy diciendo Un que es segundo, lo que... un segundo, vamos paso a paso. ¿Es cierto? ¿Es el único país occidental en un mundo árabe? Sí. ¿Es cierto? ¿Y está bien eso? ¿Para qué fue creado Israel? ¿Para que fuera aquí? Los judíos. ¿Y el judío es occidental? No. Entonces, ¿por qué está haciendo aquí? Pero entonces, ¿qué Israel no hacemos? tiene- ¿Una dictadura como todos los árabes? Entonces ¿Por qué ahí sí dictadura? juega mi parte
occidental decir, O sea, ahora tienes un conflicto. sí, ya sé, desde que empezó el tema que tengo el conflicto, pero está, o sea, no sé, yo Hay digo, un problema ok, básico, hay un problema básico. El mundo occidental es un mundo que plantea cosas que son muy atractivas, pero son inconsistentes por definición. Y ese es el problema grande que tenemos nosotros, porque venimos de un mundo occidental y estamos tratando de entrar en un mundo que es tremendamente consistente. Yahudut es enormemente consistente. No puedes estar en un mundo inconsistente y al mismo tiempo en un mundo consistente y que las dos cosas funcionen. O estás en uno o estás en el otro. Y está todo bien. El 98% del Yahudut del mundo está donde estás parada. no, pero es que no está todo bien, porque yo ahora te voy a decir, no quiero estar más para ahí, pero no. Escoge. Sí, está bien, pero no puedo decir de un día para el otro, bueno, y entonces que maten a todos. No me sale, pero sé que... Yo no estoy diciendo que hay que matar a nadie. Les voy a decir Bueno, algo no. básico. Hay una cosa muy importante. Históricamente, en Israel siempre hubo otros pueblos viviendo con nosotros. Siempre. Estaban los Knaanim, que en una parte fueron conquistados y vivieron bajo nuestro... Teníamos a los Gerei Tzedek, que eran los conversos, pero estaban los Gerei Toshav, que eran la gente que vivía en el lugar y no eran judíos. Y no había ningún problema. Entonces, Teníamos gente viviendo en Gaza en el tiempo de Shlomo Amelech y en el tiempo de David Amelech y en el tiempo de los Shoftim y no había ningún problema. Había momentos en los que había problemas que había momentos que no. Históricamente en Eretz Israel ha vivido gente que no es judía todo el tiempo. El problema es cómo nos relacionamos. ok, pero entonces... ahí Así sí. como nosotros no tenemos derechos fuera, porque no tenemos, Tachlis no hay derechos de los judíos, ¿sí? De la misma forma, los judíos nunca fueron iguales, porque se relacionaban mucho mejor que como se relacionan los otros con nosotros. Pero, o sea, lo que llané, Tachlis, hay diferencia también. Entonces, Pero tengo dos cosas. Que... no te rías. no me río, me sonrío. Que, por un lado, mismo viniendo de un mundo occidental, mi país, Argentina, por definición es un país cristiano. ¿Ese es tu país? Bueno, donde yo nací, ok, ahora ya no. Estoy prestando. Ok, donde yo nací es cristiano, pero ahí conviven miles de culturas y miles de religiones y lo que sea, y no hay un problema de eliminemos a estos, porque no son mayoritarias. Como que no entiendo por qué la religión se mezcla con la política si... No, pero en Ahí sí, en su No se base- mezcla la religión ¿Por con qué la acá no política. puede ser, perdón, No se pero porque mezcla. acá no puede ser que vivamos todos, que no voten, no sé, Si no votan, están en apartheid. Escoge. no puedo. No, sí puedo, o sea, mentalmente sí puedo, no me sale decirlo, ¿Por qué no? porque siento que es muy cruel. ¿Por qué? Porque siento que porque me crié así, porque me crié en un país donde hubo una dictadura, donde se anularon todos los gobiernos, todos los partidos políticos y donde vi que eso no era lo correcto. Entonces digo, como que por un lado digo, ok, hay que hacer eso, pero Porque por no otro lado respondían digo, a no. nadie, respondían a ellos Te voy mismos, a explicar, respondían cuál es la diferencia. evento. Hay un dicho en el mundo occidental, que es el mundo académico, que dice, sorry, pero no me queda otra que plantearlo, porque lamentablemente esa es la situación en la que estamos. No, es que está bien, es que Yo sé, o sea, sí, no tengo duda al respecto, por eso estoy diciendo. En el mundo occidental hay todo un dicho de no hay que creer en las verdades absolutas porque han llevado a la muerte de millones de personas. Y es verdad. Hay un pequeño detalle. ¿Cuándo una verdad absoluta lleva a la muerte de millones de personas? cuando no es verdad. Cuando no es verdad. No, cuando hay una agenda detrás de eso. Da lo mismo. Si yo en realidad lo que quiero es alcanzar el Emet, y todo el mundo quiere alcanzar el Emet, la verdad absoluta, no sería un problema. Cuando lo que yo quiero es, planteando una verdad absoluta, conseguir el poder, es irrelevante la verdad absoluta. Y eso es lo que ha sucedido en toda la historia. Y nosotros podemos cambiar eso porque nosotros tenemos la intención de incluir a todo el mundo bien, en buena, no hay ningún problema. Solo que hay un problema básico. En un país democrático cualquiera, cualquier persona que va en contra de la democracia del país queda preso o pierde sus derechos. En Israel no. En Israel sucede que una persona que está en contra de Israel y que explícitamente, hoy, Tibi, uno de los ministros de la Knesset, uno de los miembros de la Knesset,
que es de un partido árabe, declaró que nosotros consideramos, lo declaró explícitamente, no estoy inventando ni siquiera palabras. Él dijo así: Israel no tiene derecho a existir, y lo digo como miembro del Knesset. Pero es incoherente. Najón, pero nosotros le damos permiso, le pagamos el sueldo, le pagamos los abogados y le pagamos todo para que él tenga derecho a decirlo. Porque somos el único país que hace eso. Pero entonces Israel es una puesta en escena para los demás y no para nosotros. Eso es tu decisión, yo no estoy diciendo eso. No, bueno, sí, lo estoy diciendo yo. Sí, yo sé. Pero entonces, o sea, listo, lo dejamos de decir todo eso porque es lo que corresponde, porque no vamos a... Porque nosotros somos... Sí, ¿cómo O sea, vamos a dejarlo hasta acá. Pero te puedo... Sí. Ay, la última. Dale. Me acuerdo cuando empezamos a hablar de este tema, que no, que está igual en el o menos. No, pero me acuerdo que una vez que yo te dije que por qué no podíamos, bueno, entonces listo, ya está, echemos a todos. La Shamayuri es distinta. Najón. Tiene algo bueno. Sí. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿tenemos que echar a todos? No. ¿Tenemos que dejarlos a todos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Desfilá. La próxima semana.